En Primax. Primax, siempre más. Con tarjetas Banco Pichincha, tus compras participan por la devolución de hasta $500. Tarjetas Banco Pichincha. Paseo San Francisco te trae un concierto de nostalgia y lo mejor del pop de los años 80. Tienes un bike, tienes un gran 2022. Bike, mucho por descubrir. Con el respaldo de Automotores y Anexos. Andalucía, 51 años. Toda una vida mejorando otras. El Dorado Restaurante. Cocina peruana e internacional. Reviva y disfrute sus momentos especiales en el mejor restaurante de la ciudad. A partir de este momento, XFM, Democracia AM y Democracia TV presentan el programa de información y análisis más influyente de la radio. La revista de opinión Democracia. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. Seis con 32 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Saludo cordial y afectuoso a los miles de seguidores de la revista de opinión Democracia este viernes 10 de diciembre del 2021. Un día importante. Ayer fue el Día contra la Corrupción, hoy el Día de los Derechos Humanos, que tanto se pisotea en el planeta. Se invoca, pero se los pisotea de una manera infame y que afecta especialmente a los que menos tienen. Este día debiera ser para la reflexión sobre este tema. Pero en el caso del combate a la corrupción, ayer hubo un anuncio, hoy lo vamos a abordar, es uno de los temas de fondo que vamos a abordar en un panel para hablar sobre la política anticorrupción. El presidente de la República anunció la creación de una comisión en el marco de una reunión en la Universidad Andina Simón Bolívar. Partamos de un hecho. ¿Por qué los países se ven abocados a crear comisiones anticorrupción, incluso con la colaboración de organismos mundiales como las Naciones Unidas? Porque simplemente la institucionalidad de cada país no funciona adecuadamente. Si actuarían de acuerdo con la Constitución y la ley permanentemente, no ocasionalmente, si habría una Contraloría General del Estado, como fue hace décadas, una institución muy respetable, no inestable, como vemos en la actualidad, si habría un gobierno de turno que combata con eficacia, no habría estas comisiones. La institucionalidad funcionaría, la administración de justicia, los operadores de justicia y también las fiscalías aquí y en el mundo. Lastimosamente, eso no es una conducta permanente y por ello la debilidad institucional. Por ello los gobiernos se ven abocados con colaboración internacional o sin colaboración a crear comisiones. Aquí hay una comisión respetabilísima, generada, que no recibe un dinero, un dólar del Estado ecuatoriano, como es la Comisión Nacional Anticorrupción, que deviene de un mandato de los organismos sociales del país. Por ello es importante que reflexionemos sobre la necesidad, primero, de fortalecer la institucionalidad. Segundo, fortalecer a los organismos de control. Y cuando estos no funcionan adecuadamente, cuando hay instituciones que no fiscalizan adecuadamente ese bochorno, esa vergüenza de ver a esa basofia de la Asamblea Nacional, ¿qué credibilidad puede dar en procesos de fiscalización? Por ello, el crecimiento de la corrupción, y por ello se ven abocados a crear comisiones. Hoy, ojalá, esta nueva comisión venga a llenar esa expectativa
y dé resultados concretos. ¿Cuántos ecuatorianos, ahora que se debate si sale o no sale Glass, para lo cual hay que señalar la estricta aplicación de las normas, guste o no, se denuncie o no acuerdos o pactos entre gobierno, legislativo, sectores políticos, no. Cumplimiento de la ley por un lado, pero por otro, la deuda pendiente en el Ecuador de la recuperación de los dineros. Ya sale el tío de Glass, ¿cuánto ha devuelto de lo que tenía que hacerlo? ¿Y el señor Glass cuánto ha devuelto? El país no recupera el dinero de la corrupción cuando ha habido países exitosos. Seguimos de cerca hace 20 años, luego de la caída de Fujimori en el Perú. Hubo un procurador ad hoc de primera, como fue el doctor Pepe Ugaz, luego presidente de la Transparencia Internacional, que logró recuperar al menos de inicio 270 millones de dólares aproximadamente en paraísos fiscales, en Panamá, en Suiza, del capitán Vladimiro Montesinos, el cerebro gris del fujimorismo, del propio Fujimori, de generales del ejército peruano, fueron a la cárcel, entre ellos el general Hermosa Ríos. Esos son los ejemplos de lo que debiera seguirse. Aquí falta funcionamiento de la institucionalidad y por ello se abre paso a esto que vamos a abordar hoy, una nueva comisión anticorrupción que ojalá le dé frutos a nuestro país. Vamos a iniciar la jornada de entrevistas con otro de los temas que está en debate, que debiera ser manejado con responsabilidad y no con fanatismos. Ese es uno de los problemas que vivimos en el planeta del nuevo milenio, sin fanatismos. Un debate que ayer ya empezó en la Asamblea Nacional a propósito del primer debate, perdón la redundancia, de la ley sobre el aborto, que no hubo definiciones. Por cierto, de acuerdo con la práctica legislativa en la Asamblea Nacional, el primer debate no se aprueba. En el primer debate se hacen y se reciben observaciones que vuelve a la comisión legislativa respectiva para que procese esas observaciones y vuelva al Pleno para que haya el segundo y definitivo debate en donde allí sí se aprueba. Con estos antecedentes queremos dar la bienvenida. Vamos a empezar con la doctora Silvia Buendía y también está invitado el doctor Ramiro García Falconi, un prestante jurista ecuatoriano. Ayer empezó, decíamos, este debate sobre el proyecto de ley sobre el aborto en casos de violación. Doctora Silvia Buendía, ¿cómo ve? ¿Cuál es su expectativa a fin de que en el país haya racionalidad? Mucho se habla, y con propiedad, cuando aquí no se puede imponer, más allá del derecho a la vida, el que una mujer a la que hay que respetarla, producto de una violación, se pueda obligar, el Estado que permita que dé a luz en contra de la voluntad de una mujer, y peor si fue violada. Doctora Silvia Buendía, un gusto, muy buen día. Qué gusto saludarte, Miguel, buenos días. Un saludo muy afectuoso a la gente que nos está escuchando en este momento. Sí, ayer vimos un primer debate, creo que fue más o menos 22 legisladores, entre legisladoras y legisladoras que tomaron la palabra para hablar sobre este tema. Mi primera impresión es que seguimos conversando, debatiendo y compartiendo ideas sobre si es que procede o no procede, hay o no hay que despenalizar el aborto en casos de violación. Entonces, me preocupa que los asambleístas, algunos asambleístas, parece que no entienden que el aborto ya no está penalizado en el artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal. En este momento lo que se tiene que hacer es comunicar el informe, el primer informe, debatirlo, este informe sobre el proyecto de ley, construir ideas, aportes, etcétera, para eso es el debate, pero el debate es el proyecto para el acceso al aborto legal en caso de violación de niñas, mujeres, adolescentes, personas en capacidad de gestar. No es ya sobre si hay que despenalizarlo o no, si procede o no. Esa ya es una conversación superada. Y yo veo con preocupación que se han tomado muchísimos minutos, horas, dándole vuelta a este tema de si se puede o no se puede, si es constitucional, si infringe la ley, si conviene.
ese ya no es el debate en este momento. Y me preocupa que algunos legisladores y algunas legisladoras como que no lo tienen claro. Claro, eso es una pena, doctora Buendía, que siendo los que aprueban las leyes, simplemente no entiendan el problema y no puedan procesar algo que, como usted bien dice, está ya aprobado. ¿Qué Sí, piensa? recién estoy viendo a Ramiro ahí. Hola Ramiro, ¿qué fe? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, hola, hola Silvia, buen día Miguel. Buen ¿Qué tal? día, doctor García. Decía, doctora Silvia, buen día, ¿cómo lograr que primero se entienda, que los asambleístas entiendan el momento legal que vivimos y la viabilización de esto que está ya escrito? ¿Cómo logramos que entiendan? Uy, yo no sé, yo me preocupo a veces porque tenemos asambleístas que me parece que son bastante duros de entender, súper necios. No sé, pues ya el momento didáctico ya pasó. El 28 de abril la Corte Constitucional emitió este fallo. O sus asesores o alguien tenía que haberle dicho, oye, eres asambleísta electo, ponte a estudiar, se trata de este tema. Yo recuerdo que yo escuché el 6 de agosto al asambleísta Ricardo Vanegas decir, no voy a acatar este fallo, la Corte Constitucional no tiene competencias para legislar, además está en contra de lo que dice la Constitución, despenalizar el aborto, porque el aborto está prohibido, no se puede despenalizar, porque el artículo 45 de la Constitución defiende la vida desde la Constitución. Entonces es de terror que un asambleísta que supuestamente es abogado tenga criterios totalmente antijurídicos. Ya cambió, yo estuve debatiendo esta misma semana con el asambleísta Ricardo Vanegas, ya no piensa así, ya ahorita como que de alguna manera ha bajado el todo, alguien le habrá dicho, oye loco, está mal, está pésimo, mira bien cómo son las cosas. Pero en cambio tenemos otras asambleístas que siguen, dale, que no, que la vida de la concepción, que el artículo 45, cuando es evidente, para mí por lo menos, la asambleísta Weber, que me parece que en este momento se ha erigido como aquella asambleísta antiderechos que es más visible, más bulliciosa por lo menos, más mediática, para mí es evidente que ahí no hay fuerza humana, urbi et orbi, no hay cómo hacerle entender a ella que el artículo 45 no defiende la vida de la concepción, es una garantía constitucional, es una regla general que admite excepciones. De hecho, no sé, pues el Código Penal en el Ecuador, desde el año 1938, ya despenalizó por causales el aborto. Entonces, no es que están en este momento despenalizando el aborto en caso de violación. Esto está despenalizado hace casi 100 años. Y esto no lo entiende, no sé qué decirte, es bastante frustrante. Bienvenido al doctor Ramiro García Falconi. Doctor García, primero, ¿cómo cumplir este mandato de la Corte Constitucional? Porque, como dice la doctora Silvia Buendía, hay asambleístas, dice, no voy a acatar lo de la Corte. O sea, se creen la última palabra, creen que a título de asambleístas pueden hacer lo que quieran. El 28 de este mes efectivamente se cumplen los 6 meses de este mandato de la Corte Constitucional. ¿Cómo viabilizar este mandato, doctor García? Buen día. Buen día Miguel, buen día Silvia, buen día para todos los oyentes y televidentes, porque esto también se transmite por Democracia TV. A ver, yo creo que esto, en primer lugar, demuestra un poco la precarización de nuestro legislativo, ¿no? Un legislativo que cada vez es como que va entonteciendo en lugar de mejorar. O sea, si nos ponemos a comparar con el legislativo que teníamos hace 40 años, donde usted tenía en el mismo ciclo legislativo debatiendo a Rodrigo Borja, Raúl Clemente Huerta, León Febres Cordero, Carlos Julio Arosemena, entre otros muchos. Claro, Julio César Trujillo, Otto Arosemena Gómez, es decir, gente distinguida. Exactamente. Uno puede Entonces, tener diferencias luego, en lo político, ¿no? Pero totalmente, porque además las diferencias son saludables y se respetan. Cada cual puede tener inclusive su posición respecto del derecho a la vida o del derecho a la opción de escoger, y eso es muy respetable. El problema es que
aquí veo legisladores que siguen debatiendo temas que se superaron en todo el mundo hace 60, 70 u 80 años. Y además con una precariedad de argumentos brutal, donde aparte vemos que legisladores que provienen de bancadas que representan a movimientos sociales, que representan a movimientos supuestamente de izquierda, con posiciones ultra sectarias, mucho más radicales que los de derechas. Entonces, ahí es cuando uno se descoloca. Es decir, yo puedo entender que un movimiento como Vox en España o ciertas, digamos, facciones de extrema derecha que puedan existir dentro de los partidos de derecha ecuatorianos. Hay algunos legisladores que con muy pocas luces, pero con posiciones muy radicales, pues ya nos han mostrado que tratan de abanderar ese tipo de facciones. El legislador Torres, Esteban Torres. Y claro, bueno, esto nos puede resultar hasta de alguna manera, digamos, coherente dentro de su línea ideológica, pero que existan legisladores de Pachacutic, que existan legisladores de movimientos de izquierda, que primero, desde una total precariedad conceptual, planteen las sentencias de la Corte Constitucional como prácticamente meramente referenciales y no de obligatorio cumplimiento, punto uno. Y luego, que con criterios que además no tienen nada que ver ni con lo científico ni con lo jurídico, traten de oponerse a un proyecto de ley que más allá de lo que haya dicho la Corte Constitucional, que sí, es de obligatorio cumplimiento, pero que responde a mínimos de justicia, es decir, pensar que a la mujer violada se la puede penalizar, se la puede criminalizar por abortar el producto de la violación, esto ya me parece, pero o sea, de una tontería absoluta. Ahora, otra cosa, yo creo que esta y muchas otras cosas, pero en este caso, yo creo que un poco nos demuestra cómo somos los ecuatorianos políticamente, ¿no? Todos queriendo jugar a hacernos los vivos. Sí, la Corte Constitucional dijo lo que dijo en su sentencia. Y de uno y otro lado se tiene que respetar lo que la Corte Constitucional dijo en la sentencia. Así de simple. Mi posición personal, que además es pública y todo el mundo la conoce, yo creo que debería despenalizarse no solamente en el caso de violación, sino en todos los casos. Yo creo que el aborto debería constituirse una política de salud pública totalmente al alcance de las mujeres en el sistema de salud pública. Esa es mi posición personal. Pero yo no puedo imponer mi posición personal a todos por encima de la cancha trazada por la Corte Constitucional. El proyecto de ley va a tener dos tamices, y dos tamices muy fuertes a futuro. Uno, inmediato, que es el veto presidencial. Cualquier cosa que salga de la raya 2 milímetros que ha trazado la Corte Constitucional va a ser motivo de veto. Sabemos que la posición del Ejecutivo sobre esto no es exactamente la más progre ni la más amplia en cuanto a desarrollo de derechos. Y esa es la realpolitik. Entonces, lo único que va a poder permitirnos un debate legitimizante con el Ejecutivo a la hora de discutir el veto va a ser enmarcarnos en lo dicho por la Corte Constitucional, porque así como estamos exigiendo a los legisladores que no pueden dar menos de lo que la Corte Constitucional ha señalado, tampoco el Ejecutivo va a decir, sí, perfecto, pero tampoco pueden dar más. Quienes estamos en esta lucha de derechos, y no de ahora, sino de toda la vida, sabemos que esto es un caminar duro, un caminar doloroso, un caminar difícil, y que las victorias se les van consiguiendo paulatinamente, paso a paso, como decimos en la sierra, por tambos, ¿verdad? Entonces, yo creo que es imprescindible llegar a este primer paso.
la despenalización del aborto por violación, en condiciones adecuadas, donde la mujer no sea revictimizada, donde la mujer violada, además, normalmente pobre, normalmente precarizada, normalmente sin acceso adecuado a la institucionalidad jurídica, a la administración de justicia, pueda acceder a ese aborto en condiciones adecuadas y en el sistema de salud pública. Hacia allá es donde debe caminar este proyecto de ley. Luego ya hablaremos sobre los demás casos de aborto. Luego ya iremos desarrollando nuestro Roe versus Wade en propio. Luego, porque además, ojo, todo esto se ha logrado gracias a una Corte Constitucional que ha ido desarrollando derechos en la materia y en donde tenemos diferentes posiciones, porque, a ver, recordemos que este caso se resuelve 5 contra 4. O sea, no es que es un caso que se resuelve por unanimidad. Y donde además tenemos jueces que, además los conocemos, tienen una posición, digamos, un poquito más ortodoxa, más conservadora, que terminaron votando por esto. Pero votaron por esto y no más que por esto. Así que no podemos estirar como chicle la resolución y decir, donde dice la Corte esto, entonces hay que entender que no es esto y que es un poquito más. Si hacemos eso, lo que estamos dando pie es a que, por un lado, se produzca el veto presidencial y por otro lado, el segundo tamiz, que será posterior, el de la Corte, no pasemos el tamiz de la Corte Constitucional, donde la Corte Constitucional diga, a ver, un momentito, la Corte ha resuelto esto y no lo que se aprobó. Entonces, yo creo que ahí en eso hay que jugar súper limpio, y eso lo he dicho, más allá de las posiciones personales, que nos gustaría, por supuesto, o sea, nos gustaría no que sea una despenalización del aborto por violación, sino una despenalización total del aborto, porque no se puede criminalizar a la mujer por decidir, así de sencillo, en ningún caso, violada o no violada. Pero resulta un poco ingenuo, teniendo en cuenta las condiciones políticas actuales, querer o pensar que este proyecto de ley se puede llevar hasta esos extremos. Doctor, no es así. Doctor Ramiro García, explique por favor a nuestra audiencia, si esto no es de ahora, si esto está en vigencia, digamos, ¿por qué esta ley? Sabemos que es por un mandato de la Corte Constitucional. ¿Por qué esta ley para la aplicación de la despenalización del aborto por violación? ¿Por qué se necesita una ley? Sí, porque, a ver, tenemos casos en donde mujeres son violadas, además normalmente en un porcentaje muy mayoritario dentro de su propio núcleo social familiar, y que se ven obligadas a afrontar, o más bien dicho, a cargar con el producto de esa violación. Es decir, de parir el hijo del violador, sin tener la opción de decidir, porque además esta ley no es que obliga a abortar, no, le da a la mujer la opción de abortar en condiciones adecuadas en el sistema de salud pública y además de forma legítima el producto de esa violación. Si lo quiere tener, perfecto, todo bien, y es más, la vida se garantiza desde la concepción, por lo tanto, el sistema de salud pública tiene que salvaguardar las condiciones de salud, tanto de ella como de su hijo, en caso de decidir mantener el embarazo. Pero de no hacerlo, entonces la mujer tiene la posibilidad legítima, adecuada y desde el sistema de salud pública de interrumpir el embarazo, sin además ser criminalizada por esto. Eso es lo que se decidió por parte de la Corte Constitucional, no más, no menos. Son mínimos. Es decir, cuando recién se iniciaba el debate sobre el aborto en los Estados Unidos, por ejemplo, Dworkin justamente escribe una obra muy interesante que se llama El dominio de la vida, en donde plantea este presupuesto, ¿no? El de la mujer embarazada producto de una violación. Y
Y claro, esto es algo que, digamos, nadie lo discute, nadie lo debate. Los sectores de derechas fuertes, como la democracia cristiana alemana, imposible que se debata si la mujer debe mantener el producto de la violación o no. Sin embargo, claro, en Latinoamérica estamos bastante más cerca del África subsahariana que del primer mundo en ciertos temas. Y vemos acá pues que a algunos actores, sobre todo bajo argumentos de corte estrictamente religioso, pues han terminado defendiendo el que no, o sea, el derecho a la vida es inescrutable, es eterno, intocable, y claro, además, jugando un poco con los conceptos, ¿no? A ver, no, entonces es un ser humano desde la concepción. Y uno dice, bueno, a ver, entonces, ¿cómo definimos un ser humano? O sea, el ser humano es el espermatozoide, el ser humano es el óvulo, el ser humano es el espermatozoide más el óvulo. Claro, si vamos por esas, pues termina siendo que el espermatozoide es un ser humano y que una masturbación es un genocidio, o sea, una cosa así. Entonces, claro, sí. Claro, con ese tipo de argumentos idiotas, y que son además muy fácilmente rebatibles, pues algunos legisladores han enfrentado, lanzan visto este tema. Lo que está claro es que, insisto, de lado y lado se tiene que jugar limpio. Nos gustaría una ley mucho más amplia. Desde mi gusto personal, la decisión de la Corte Constitucional fue muy restrictiva. A mí me habría gustado algo un poquito más amplio, pero eso es lo que hay, punto. Y eso es lo que se tiene que plasmar en una ley. No más, no menos. Entonces, así como exigimos que los legisladores no puedan pasarse por la faja la decisión de la Corte Constitucional, tampoco podemos agarrar y estirar como chicle la decisión de la Corte Constitucional en una ley que a la final o sea, no le podemos servir en bandeja al Ejecutivo la posibilidad de un veto presidencial, Doctora, que además la va a aprovechar. Doctora Silvia, buen día. Usted como una jurista muy activa, ¿por qué la necesidad de aplicar esta ley, más allá del mandato de la Corte Constitucional, cuando se reivindique este derecho de la mujer, así como se reivindica el derecho a la vida, el derecho de la mujer, si siente que luego de una violación no desea tener ese hijo? ¿Por qué la necesidad de esta ley para aplicarla en este sentido? Yo creo que lo que le pasó a la Corte Constitucional es que le fue difícil hacer lo que dice Ramiro, no sé, pues una decisión mucho más amplia, menos restrictiva. Porque si tú pones a pensar un poco, Miguel, antes de la sentencia del 28 de abril, ya teníamos despenalizado el aborto en casos de violación para mujeres con una discapacidad mental. Esa despenalización no establece plazos, no tiene una ley, no exige la denuncia en fiscalía. No se habla de una ley, no se creó nunca una ley de cómo puede acceder una mujer con algún tipo de discapacidad a un aborto legal en caso de haber sido violada y haber quedado embarazada. Pero eso en este momento ya se da. Yo creo que lo que le pasó a la Corte Constitucional es decir, bueno, ya vamos a hacer este análisis, que de hecho el análisis de la Corte me parece impecable, porque lo primero que te dice es, no es cierto que el artículo 45 de la Constitución establezca que el aborto no se puede dar nunca y que se garantiza la vida desde la concepción. Eso no es verdad, es una regla general que admite excepciones. Y este tema de la violación es una excepción a todas luces, porque es injustificado, es desproporcionado, es antijurídico meter presa a una mujer que decide interrumpir su embarazo porque ha sido violada. Y hace un análisis bastante interesante sobre el tema del consentimiento. Pero al momento de decir, bueno, entonces que la Asamblea haga una ley, por lo menos fueron sabios y dijeron, se despenaliza en este momento porque se declara inconstitucional una frase del artículo 150. Por lo menos fueron sabios también a decir, tiene que ser la Defensoría del Pueblo quien haga el proyecto de ley. Imagínate si lo hacían, no sé, pues imagínate una comisión de Weber,
y Vanegas haciendo un proyecto de ley, pues sería una cosa espantosa, pues no, una cosa no me quiero ni imaginar. Dios terrible. no quiera. Dios no quiere, eso es horrenda. Bueno, o sea, tiene cosas que a mí me parecen súper sabias, interesantes. En otras, yo estoy de acuerdo con Ramiro. Sí hay restricciones que no deberían de estar. Trabajemos con lo que tenemos y sobre todo, lo que tenemos es bueno. Porque ya dice la Corte Constitucional en su sentencia que no se le pueden poner barreras a las mujeres para el acceso. Es decir, los requisitos tienen que poner en el centro a las sobrevivientes de violencia sexual para que puedan acceder a un aborto, inclusive que tengan el derecho a acceder a un aborto que sea seguro, en condiciones mínimas de legalidad médicas, de higiene, de salubridad. Por lo tanto, ya que nos están diciendo que tenemos que poner en el proyecto, en la ley, criterios jurídicos basados en la realidad, a mí me parece súper interesante. Ya tenemos 8 meses abortando. Sí, ya tenemos 8 meses desde el 29 de abril. Se está aplicando la despenalización del aborto en caso de violación para toda mujer que ha sido violada, mujeres y niñas. Entonces ya tenemos 8 meses de experiencia de niñas, adolescentes y mujeres que han accedido a un aborto legal por el hecho de haber sido violadas. Tomemos esos casos, hagamos una base, un porcentaje, un análisis de esa realidad. Tenemos por lo menos el 54% de las mujeres que han abortado por violación estos 8 meses, el 54% eran niñas. Eran niñas las solicitantes. Y de ese porcentaje, el 75% de esos abortos por haber sido niñas se realizaron pasado el primer trimestre, ya en el segundo trimestre de gestación. Eso es lo que ha sucedido, porque tenemos casos, y yo los he tenido, porque yo litigo casos de violencia y veo estos casos desgraciadamente demasiado. Una niña violada mayoritariamente ha sido violada en el entorno de su familia. Cuando son muy pequeñas las niñas, ni siquiera tuvieron su primera menstruación. ¿Cómo se dan cuenta las niñas que están embarazadas? Porque les duele la barriga, porque la mamá las ve como decaídas, porque no sé, porque se desmayan, entonces las llevan al centro médico, al hospital o a algún tipo de dispensario, y en la primera valoración lo que ve el doctor es que la niña ya tiene 18, 16 semanas de gestación. Esa es la realidad. Y pensemos también en algo. Esto también ha pasado con mujeres con discapacidad mental. Una mujer con discapacidad mental, con algún tipo de discapacidad mental, tampoco sabía que había sido violada, tampoco entendía que estaba embarazada. Y su familia, la que la cuidaba, se daba cuenta que estaba embarazada porque le crecía la barriga. No estaba a las 5 semanas de gestación, como propone el asambleísta Ricardo Vanegas. Tenía bastante más avanzado el embarazo. Y esto se ha dado durante casi 100 años de que estas mujeres hayan tenido acceso al aborto. Por lo menos porque está despenalizado en ese caso. Entonces, entendamos que en este momento tenemos en la Corte, mejor dicho, en la sentencia de la Corte, herramientas suficientes para hacer una ley justa y reparadora, que ponga en el centro del interés a las víctimas, a las sobrevivientes de violación sexual. Sí se puede. Yo creo que se puede. Tenemos excelentes herramientas y se puede construir en este proyecto de ley, sobre todo desde la realidad, requisitos que no pongan barreras. La objeción de conciencia también está regulada, la regula la Constitución. El Estado sí puede garantizar que un médico objetor pueda perfectamente trabajar, pero si se garantiza que una mujer, una niña, una adolescente que solicite un aborto pueda ser atendida sin dilación. Y si en el establecimiento no hay más, pues le tocó al médico practicar ese aborto, porque el derecho de la objeción de conciencia no puede vulnerar derechos de terceros, y eso lo dice el artículo 66 de la Constitución, el que habla de la objeción de conciencia. Entonces sí están las herramientas jurídicas, tenemos los datos, tenemos las estadísticas, tenemos el conocimiento, se puede hacer y se debe de hacer. Doctora Silvia Buendía, es preciso, a propósito de lo que usted señala, explicar muy bien, por ejemplo, el artículo 149 del Código Orgánico Integral Penal, vigente desde el 2014, habla del aborto consentido, en donde se sanciona a la persona, dice, que haga abortar a una mujer, y también a la mujer que cause su aborto o permita que otro se lo cause, que será sancionado con pena de 6 meses a 2 años.
al declararse la inconstitucionalidad de una parte, luego en el artículo 150 sobre el aborto no punible, que hay las dos causales. Si se ha practicado para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer embarazada y si este peligro no puede ser evitado por otros medios, y si el embarazo es consecuencia de una violación de una mujer que padezca de discapacidad mental, como bien nos ilustraba el doctor Ramiro García y lo ha dicho usted también. En este caso, ¿cómo llenaría ese vacío que permita a esa niña que usted dice y que está limitada por el artículo 149, si no desea tener ese niño, producto de una violación, cómo la ley debería llenar eso? Bueno, justamente para eso es esta ley. Si es una niña menor de 14 años, ahí tenemos una violación. Dice el Código Penal, en casos de que sea una niña menor de 14 años no existe el consentimiento sexual, o sea, no existe la capacidad de consentir en una relación sexual. Eso parece que tampoco se entiende. Yo escuchaba también periodistas, comunicadoras políticas que hablan de que las niñas consienten en su violación. No, las niñas no pueden consentir en su violación porque no tienen capacidad. Además, no sería violación si es consentido. La violación es violencia, abuso, exacto, ¿no? Es el tema de ni siquiera violencia y abuso, es un tema de consentimiento. Y en el artículo 175 del Código Orgánico Integral Penal, además, hablando de delitos sexuales, en los delitos sexuales, el consentimiento de la víctima menor de 18 años es absolutamente irrelevante. Entonces, eso tener sumamente claro. Y también otro tema, a partir del párrafo 184 de la sentencia de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional le dice a la Asamblea, hasta aquí llegué, ya despenalicé, ya declaré inconstitucional el aborto en el tema de la violación de las mujeres, de las niñas, de las personas con capacidad gestal. Pero a ustedes les queda de tarea, después de que hemos hecho este análisis en que se habla de la desproporcionalidad, antijuricidad, etcétera, la vulneración de derechos humanos, de mandar a presa a una mujer que abortó en una violación, le dice la Corte Constitucional a la Asamblea, ustedes tienen la responsabilidad legislativa de ver otros casos, tienen que debatirlos a la luz de esta sentencia. Tenemos casos, por ejemplo, el del incesto. El incesto no es un delito en el Código Orgánico Integral Penal, pero está la violación incestuosa, entonces esa también entra. Tenemos otros delitos sexuales, tenemos el estupro, tenemos la inseminización forzada, de la que habla la Corte en su sentencia, pero en el Código Orgánico Integral Penal lo que existe tipificado es la inseminización no consentida. Plantéense ese debate también y háganlo con el análisis que hemos hecho y también basándose en herramientas jurídicas y técnicas y reales. Y va más allá inclusive la sentencia de la Corte Constitucional y dice, también plantéense qué hacemos cuando el feto tiene una malformación que es incompatible con la vida porque es tan grave que no tiene posibilidades de sobrevivir fuera del útero. Todas esas situaciones le manda a la Corte Constitucional a hacer los deberes a la Asamblea. Les toca a ustedes debatir con responsabilidad. Sean responsables, le dice. Entonces, como dice Ramiro, esto es un camino largo. Aquí no nos han regalado nunca nada. Esto se ha conseguido con mucha lucha, con argumentos súper blindados, jurídicos, con una lucha política de la movilización de las mujeres. Entonces, la sentencia también trae esto y es muy rica en estos conceptos. Doctor Ramiro García, dos temas importantes que nos ilustre. Usted ya mencionó a un asambleísta en donde voy a repetir lo que decía este jueves. Yo no respaldaré jamás, como no he respaldado en el pasado, un proyecto redactado por las fundaciones abortistas del Ecuador. Si este es un mandato constitucional, o sea, y son juristas, no entienden esto como si sería un mandato de eso, en lugar de cumplir el mandato de la Corte Constitucional. Y segundo, este 28 se cumple el mandato de la Corte. Ayer se procesó el primer debate, vuelve a la comisión. ¿Será que avanzan hasta el 28? Cuando además ya el 16 se van de vacancia, lo que han estado casi permanentemente, se van de vacancia legislativa. Bueno, está claro que no van a poder cumplir los plazos. Se va a dar este primer debate, volverá el proyecto a la comisión y me imagino que el segundo debate se producirá entre enero y febrero del próximo año.
como temprano. Claro, un legislador que asume la posición de incumplir lo dispuesto por la Corte Constitucional, más allá de incurrir en los presupuestos de destitución que establece la propia Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, nos demuestra, con todo respeto, la pendejada de legisladores que tenemos, ¿no? O sea, perdóneme. Exacto, sí. Y eso hay que decirlo. O sea, tenemos un nivel legislativo, pero de llorar a gritos. Y lo vemos cada tanto, es decir, uno termina bañado de vergüenza después de presenciar cada debate legislativo. Este no es un problema de ideologías o posiciones políticas. Este es un problema de derechos fundamentales básicos. Y en eso, izquierdas y derechas creo que deben hacer una causa común, que sería lo lógico y lo razonable. Veía con mucho agrado el día de ayer a algunos representantes, a algunos dirigentes de partidos de derechas, como el Partido Social Cristiano, por ejemplo, hablar sobre la necesidad de que se apruebe esta ley. Y me parece súper interesante, ¿no? Veía, por ejemplo, a Diana Pazley, veía a Federico Calón pronunciarse expresamente en redes sociales por la aprobación de esta ley. Pero luego veo también a legisladores de Pachacutic que se abstienen de votar o que manifiestamente expresan su contrariedad a dar este paso. Entonces, claro, ahí es donde uno se agarra la cabeza y dice, bueno, a ver, estamos un país un poquito de locos, ¿no? Porque los tiros vienen de donde uno menos se podría imaginar. Esta es una ley que tiene que pasar, que va a pasar y tiene que pasar. Que pase más rápido o más lento, que pase con mayor debate, digamos, con un debate más agitado o menos, dependerá del trabajo técnico legislativo que se haga. Insisto, la Corte Constitucional trazó la cancha y hay que jugar dentro de la cancha. Nos guste o no nos guste, de lado y lado. No podemos estirar, no podemos decir, entró la bola, pero dice, no entró al arco. No, es que para mí, desde mi interpretación, el arco era 2 metros más grande. No, es que así no funciona. O sea, la cancha tiene el tamaño que tiene, el arco tiene el tamaño que tiene, y ahora ya les toca a los legisladores hacer el gol, y punto. Teniendo en cuenta que van a tener un guardameta muy jodido, que es el presidente de la República, en su veto. Un veto que evidentemente va a escrutar al milímetro cada posible exceso que pueda darse en lo aprobado por legislativo. Es decir, no se puede, inclusive por legitimidad del propio proyecto de ley, no se puede estirar este proyecto a niveles de interpretación que permitan que, con toda la razón y con toda la legitimidad, el colegislador, que es el Ejecutivo, pueda decir, esto no es lo que ha decidido la Corte Constitucional, por estas razones. La Corte Constitucional ha puesto estos requisitos, ha puesto estas condiciones, y estos requisitos y esas condiciones tienen que expresarse en el proyecto de ley. Entonces, claro, el Ejecutivo, con toda la razón y apoyado en la decisión de la Corte Constitucional, va a decir, un ratito, acá excedieron esto no es lo que ha aprobado la Corte Constitucional, veto. Entonces, ese chance no se le puede dar al Ejecutivo. Entonces, a mí me parece, no es un problema de visión de derechos, es un problema de mínimo pragmatismo jurídico-político. Lo jurídico es político y lo político es jurídico. Sí, es así. Y por supuesto, si queremos legitimar desde lo jurídico una posición, un proyecto de ley, tenemos que entender que eso va a ser tamizado jurídico-políticamente por otros actores, en este caso el Ejecutivo, que posiblemente en estos temas no piensan como uno. Entonces, lo mínimo que se puede hacer es regular la cosa de forma que no se pueda dar legítimamente ese veto y que el presidente, que sabemos que no le gustó para nada la decisión de la Corte Constitucional, y lo dijo expresamente, además lo dijo desde una posición que, desde mi punto de vista, ya muestra maneras de estadista. Dijo, no estoy de acuerdo, pero respeto. Y si la Corte Constitucional lo ha decidido, yo lo respeto. Claro, yo respeto lo que ha dicho la Corte Constitucional,
pero eso y no más que eso. Entonces, a mí me parece que sería muy tonto y bastante kamikaze desde la perspectiva de cualquiera de las posiciones, decir, es que voy a hacer más o menos de lo que la Corte Constitucional ha señalado. Tenemos que dar este paso, insisto, y ya luego daremos el paso 2, el paso 3, el paso 5, el paso 7. Eso es como lo que pasó en el matrimonio igualitario. La Corte Constitucional decidió y se acabó. Punto. Empezaron a casar. No, pero es que esto también ampara el tema de la adopción por parte de parejas homoparentales. No, no ampara. Ese es un paso siguiente que tenemos que darlo y vamos caminando hacia eso. Igual acá, este es una despenalización del aborto por violación. No más, no menos. Con las condiciones y requisitos que ha establecido la Corte. Donde dice amarillo, es amarillo. No puedo decir, no, es que donde dice amarillo yo puedo entender que es plomo. No. Hay que asumir la terminología exacta asumida por la Corte Constitucional en su fallo. Y esa es la única garantía de que esto pueda pasar con legitimidad. De lo contrario, como dicen en la tierra de Silvita, pues estamos dando papaya. Esto estaba pensando, dando papaya. Estamos dando papaya para que el presidente pues nos vete y nos vete con toda legitimidad y que nos lave la cara y que además no podamos decirle está equivocado. Sí, toca decir tiene toda la razón. Por eso lo bien que tiene que actuar, ojalá en esta ocasión se iluminen los asambleístas, cosa difícil, y se iluminen. Vamos a concluir y agradecerles rápidamente. Doctora Silvia Buendía, esto es cuestión de fundaciones abortistas, como se ha dicho. No, y mira, es tan sencillo como lo dice Ramiro, no den papaya porque les puede causar la destitución inclusive, porque entran en desacato de una sentencia de Corte Constitucional. Yo se lo dije a Ricardo Bandegas en vivo en la radio el día martes y se sorprendió, no me amenacen, yo no lo estoy amenazando, estoy comunicando algo que usted debería saber y desconoce. Y sí entendió Vanegas, porque yo creo las que cosas sí se hace el que no entiende. De hecho, sí, sabes que yo sí creo que entendió, porque en tiempo real, mientras estábamos conversando, comenzó a recular en algunas cosas que a mí me parece además muy saludable, porque, ¿sabes una cosa? Muchos asambleístas empezaron este debate diciendo unas cosas que a mí me parecen barbaridades, y poco a poco han ido entendiendo. El problema es que los más bulliciosos, los más mediáticos, manejan discursos no solamente regresivos, no solamente retardatarios, ignorantes. Es como que nunca hubieran ido a la escuela. La asambleísta Weber habla de que el aborto a los 9 meses, eso no es aborto, eso es un parto. O sea, no sé, fetos de plástico no son argumentos, pues señora. El feto de plástico y las payasadas no son argumentos jurídicos. Aquí vamos a hablar desde la adultez y la responsabilidad legislativa. Necesitamos ser serios, no demos papaya. Y sobre todo, hay una responsabilidad política, legislativa importante. Si llegó ya por equivocación desde el punto de vista a ese curul, tiene que responder al curul y tiene que ser responsable. Tiene que dignificar el puesto en el que está. O sea, las payasadas ya basta de payasadas, porque la vergüenza que nos hace sentir nos cuesta plata, nos cuesta caro. Basta de payasadas, doctor García, y ojalá la asamblea asuma. Sí, bueno, a ver, yo no soy tan optimista como Silvia en cuanto a pensar que este legislativo puede entender cosas que evidentemente o no puede o no quiere entender. Veo que existe una precarización de la formación académica de los legisladores. Veo que existe sobre todo una precarización de la política en el Ecuador, y eso es grave. Es decir, ya los partidos políticos no escogen a sus mejores para el legislativo, no. Ahora escogen a sus terceros, cuartos y quintos niveles. Los mejores están para otro tipo de estamentos. Se enfocan más en los gobiernos locales que en el legislativo. Es decir, es como que se han desentendido de la necesidad de conformar un legislativo de calidad. En este y cualquier tema. Y el debate que estamos presenciando en este tema creo que es buena muestra de eso. Yo espero, por lo menos, al menos, que es lo mínimo que se puede esperar, que cumplan lo que la Corte Constitucional ha señalado. Que jueguen dentro de la cancha marcada por la Corte Constitucional y que tengamos una ley que ya implica, sin duda,
con requisitos, con criterios, con elementos que nos pueden resultar hasta un poco molestos. Por ejemplo, en la legislación española se establece la posibilidad del aborto legítimo por violación hasta las 12 semanas y con denuncia. En un país como España, que ha despenalizado prácticamente todos los casos de aborto. Y se establece plazo y se establece requisitos. La Corte Constitucional, en su decisión, habla de plazos y requisitos. Y yo creo que eso se tiene que respetar. O de lo contrario, estamos poniéndole la pelota en el penal al presidente para que vete con toda legitimidad y que nos pueda además decir en la cara, a ver, lee lo que dice la Corte Constitucional. Yo lo que hago es plasmar lo que dice la Corte Constitucional. Tú me estás pidiendo que vayamos más allá de lo que dice la Corte Constitucional y eso no lo voy a hacer. Entonces, lo que decía hace un momento, no den papaya, hagan lo que dice la Corte Constitucional, caminemos hasta donde podemos en este tema. Y luego, pues ya veremos la siguiente fase de evolución de derechos que se tiene que dar y que se va a producir. Es como, insisto, es como los derechos de diversidad. Ya hace poquito, el Chile que se negaba, pero rotundamente, claro, y con gobiernos socialistas. Y hoy con un presidente de derecha que reconoce, el presidente de derecha, Piñera, reconoce el matrimonio igualitario. Guste o no, en el gobierno de Bachelet, en el gobierno de Frey, no se pudo pasar esto. Y resulta que en un gobierno de derechas, pues, pasa esto. Y esto es lo que va a pasar también acá, si es que jugamos con un mínimo de inteligencia. Juguemos limpio, eso es lo único que se pide. Si ya se ha marcado la cancha por parte de la Corte Constitucional y se han establecido elementos y requisitos, respetemos esos elementos y requisitos y saquemos este proyecto adelante, por favor. No juguemos al kamikaze, al todo y nada, al que, pucha, sí, o sale como a mí me gusta, o esto no sirve. No funciona así. En materia de derechos sabemos que todavía tendremos que pasar varios años, todavía tendrá que morir mucha gente, todavía tendrá que precarizarse la situación de mucha gente para que podamos llegar al punto de derechos en donde queremos llegar. Y lastimosamente es así, y eso hay que decirlo, porque además, normalmente el poder, o sea, uno no puede asumir posiciones sectarias porque cuando pasa eso, también el poder asume posiciones sectarias. Y normalmente el poder no está del lado de la evolución de derechos. Y ni lo uno ni lo otro es correcto. Bueno, ojalá estas intervenciones de esta mañana de Silvia Buendía y de Ramiro García hayan escuchado, y no solo escuchado, procesado esos asambleístas, porque hoy no podrán rehuir como rehuyeron con la reforma tributaria, abandonaron la asamblea, no quisieron votar y dejaron que entre por el Ministerio de la Ley. Aquí no hay Ministerio de la Ley, aquí tienen que debatir, como bien ha dicho Ramiro García, debatir y aprobar en el marco del mandato de la Corte Constitucional. Un gusto a los tiempos, Silvia Buendía y a Ramiro García. Su aporte. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Qué gusto verte, Silvita. Sí, besitos a los dos. Chao. Muchas gracias. 7:23 en el territorio continental ecuatoriano, aquí buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a hacer una pausa publicitaria y ya volvemos con otro tema de coyuntura, de interés, de preocupación. La falta de medicinas en los hospitales, no solo la red pública integral de salud, los hospitales públicos, sino también en el Seguro Social ecuatoriano. 3 invitados: el doctor Marcelo Aguilar, epidemiólogo y académico, el doctor Pedro Freire, experto en compras públicas, y el doctor Gustavo Dávila, coordinador nacional de la Alianza por la Salud. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Lo más lindo de Navidad es todo lo que podemos hacer para regalar a nuestra familia lo mejor. Hacemos largos viajes en avión, luego manejamos por horas hasta llegar a sorprenderlos. Nos quedamos horas preparando el pavo para la cena. Les damos regalos que tienen un alto valor sentimental, porque en Nochebuena, nuestra